La verdad es que cuando pensaba y meditaba y pensaba, digo, ojalá hubiese un botón al cual poder pulsar y reiniciar el 2020, ¿verdad? Porque ha sido un año tremendo. Primero llegó el coronavirus, con las cuarentenas, con el tener que quedarnos en casa, con tanta gente enferma, con tantos fallecidos también. Y ha habido una afectación muy grande, pero la verdad es que el 2020 no solo se queda en esto. Australia al principio del año tuvo una cantidad de incendios brutales, bestiales, que arrasaron con mucha fauna y con mucha flora de allí. En Irán se estrelló un avión donde murieron 176 personas. Inundaciones en Indonesia, en Filipinas, un volcán que entra en erupción. En Estados Unidos, uno de los mejores jugadores de baloncesto, Kobe Bryant, en un accidente de helicóptero, fallece él con sus hijas y otro amigo suyo también con sus pequeños. África dice que han tenido una plaga de langostas como desde hace 25 años que no ocurría. Los disturbios que hemos visto recientemente con el Black Lives Matter, con la muerte de aquel hombre negro por parte de la policía. Esta misma semana la explosión en el Líbano, que ha acabado con la vida de 137 personas. Un 2020 para, si pudiésemos darle al botón, reiniciar todo y empezar de nuevo, ¿verdad? Está siendo un año complicado, a nivel global, ya no solo individual nuestro. Pero creo que aún así, nosotros que hoy estamos aquí, podemos estar contentos en parte porque podemos decir que Dios nos ha guardado, que el Señor ha estado con nosotros y que, aunque es verdad que tenemos nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, hay gente que está en una situación mucho peor que cada uno de nosotros. Y en esta mañana me gustaría ver una de esas situaciones que creo que son peores que las que tenemos nosotros y la encontramos en la Biblia. Así que vamos a retomar el Evangelio de Juan, que dejamos pues, por la pandemia, y nos iremos al capítulo 5, pero si vemos todo el Evangelio de Juan, podríamos resumirlo como un evangelio de encuentros. Un evangelio en el que Jesús se va encontrando con personas prácticamente en cada capítulo. Primero se encuentra con algunos de sus discípulos, a quienes les llama para que les sigan. Un poco más adelante se encuentra con aquellos cambistas que estaban en el templo, haciendo negocios ilícitos. Jesús tira las mesas y purifica el templo. Luego se encuentra con la mujer samaritana, aquella mujer que había depositado su esperanza en las relaciones con otros hombres. Y Jesús le enseña que Él es la verdadera agua que ella necesita. Vimos también cómo Jesús fue a una boda donde los novios se quedaron sin vino. Cómo hubo un noble, alguien importante, que su hijo estaba a punto de morir y Jesús lo sana. Y en el capítulo 5, Jesús se encuentra con otro hombre necesitado. Y dice así el texto, leeremos de los versículos del 1 al 18. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios,
que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Otro encuentro más, y en esta mañana, tarde aún no, en esta mañana, en este texto encontramos 3 encuentros diferentes. El primero es entre Jesús y un hombre que estaba enfermo. Y los versículos del 1 al 4 se nos narra que Jesús sube a Jerusalén en una de las fiestas, no está claro si es en la Pascua, si es en la de los tabernáculos, pero Jesús va como buen judío a celebrar las fiestas judías. Y cuando llega allí, llega a un lugar llamado Betesda, que literalmente, si lo tradujésemos al español, significa casa de misericordia. Y dice que en aquella casa de misericordia se juntaban los ciegos, se juntaban los cojos y los paralíticos, y muchos enfermos. Cualquiera que mirara aquella escena, la casa de misericordia se había convertido en un lugar de enfermedad y de tristeza, de gente desesperada, de gente desolada. Y ellos tenían una esperanza, porque se decía, y no hay demasiado acuerdo en si esto era una leyenda o era real, que había un ángel que bajaba a aquel estanco y que cuando movía el agua, el primer enfermo que iba era sanado. Así que todos los que estaban allí tenían su fe claramente depositada en esperar que bajase ese ángel y encontrar sanidad en el movimiento de las aguas. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros también algo parecido? Ninguno vamos a un estanque a ver si hay movimiento de agua. Pero ¿cuántas veces, en medio de los problemas, de la tristeza, de la enfermedad, estamos esperando que pasen cosas en lugar de ir a Jesús? En lugar de acercarnos a aquel que puede darnos todo más abundantemente, ni siquiera de lo que podemos pensar. ¿Cuántas veces nuestra fe y nuestra esperanza la ponemos en otras cosas diferentes a Jesús? Y creo que esto es algo que tenemos que meditar, intentar aplicar a nuestra vida. Sé que no es fácil porque cuando vienen los problemas y vienen los agobios es difícil a veces mirar a Jesús, pero necesitamos hacerlo porque es bueno para nosotros. Y una de las maneras en que Dios nos ayuda a llevar estas cosas es la iglesia. La iglesia es la casa de misericordia. Es la casa donde Dios se mueve, donde sus hijos se juntan, y es el lugar perfecto donde puedes venir con tus problemas, con tus enfermedades, con tus situaciones difíciles y compartirlas. Necesitamos hacerlo porque Dios nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero también tenemos que tener cuidado en no convertir la casa de misericordia en una casa de tristeza, en una casa de agobio. Podemos llevar las cargas, tenemos que compartirlas los unos de los otros, pero no dejemos que a veces nuestro espíritu de tristeza, de agobio, inunde nuestros cultos, inunde la congregación, sino que cuando vengamos, apoyémonos siempre y miremos siempre a Jesús. Cuando alguien te venga y te diga, mira, tengo este problema, tengo este otro, a veces no tenemos solución, la mayoría de veces. Pero sí puedes decirle, mira, vamos a orar y vamos a acercarnos a Jesús. Podemos estar seguros de que Jesús nos escucha, que Él nos oye. Así que este hombre estaba en la casa de esperanza, en la casa de misericordia. Y se nos dice en los versículos del 5 al 7 que llevaba 38 años enfermo. De unido, 38 años enfermo. Yo me pongo mal una semana y me agobio. Y ya empiezo, Señor, ¿qué pasa? Que 38 años enfermo en la época de Jesús. Esto era un drama. No había seguridad social, no habían pagas del Estado, pues bueno, ya que no puedes, te ayudamos económicamente. Este hombre era una carga para su familia. Probablemente no estaría casado, no se nos dice, pero con una enfermedad así difícilmente el hombre era quien se encargaba de llevar el alimento a casa, así que realmente no podía aportar nada. Era un hombre sin esperanza. Un hombre que o ese ángel al caer en el agua él llegaba primero antes que otro, o solo le quedaba morirse, no tenía ninguna esperanza más que esta. No sé si alguna vez te ha pasado que te has puesto a buscar alguna cosa por casa y tú sabes dónde está porque la guardaste y te acuerdas de dónde está, pero cuando vas a buscarla no la encuentras. Yo creo que esto nos ha pasado a todos. Yo tengo una táctica y cuando me pasa eso le pregunto a mi mujer, que normalmente sabe dónde están las cosas mejor que yo.
Pero hay veces que ni así, y luego en el momento en que ya no lo necesitas, que no lo estás buscando, te aparece. Yo creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿verdad? Este enfermo se acaba de encontrar con Jesús. Tiene a Jesús delante suyo. Jesús le ha hecho una pregunta: ¿quieres ser sano? Y este hombre sigue mirando al agua, sigue mirando al lago. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando baja el ángel. ¿No? En otras palabras, este hombre está diciendo a Jesús: mira, yo no tengo ninguna esperanza aquí. No voy a estar viniendo aquí hasta que me muera, porque no voy a poder sanarme nunca. Este hombre estaba destrozado. Pero hay algo muy llamativo en esto. Este hombre no fue a buscar a Jesús. Jesús le vio, Jesús se acercó y Jesús le habló. Y aunque él estaba destrozado, aunque él estaba sin esperanza, y que Jesús estaba delante suyo, él seguía mirando el agua, seguía esperando el milagro. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros igual? Estamos esperando el milagro, que pase algo que lo cambie todo, que suceda algo que cambie toda la situación. Cuando Jesús está al lado nuestro, preguntándonos: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que arregle la situación? ¿Cuántas veces intentamos solamente por nuestro razonamiento? Y somos como este hombre: esperamos al ángel, esperamos el milagro, esperamos que suceda algo espectacular. Mira, ¿por qué cuando Jesús igual no nos dice quieres ser sano, igual nos dice quieres paz, quieres gozo, quieres tranquilidad? ¿Por qué cuando suceden estas cosas no vamos a Dios clamando? ¿Por qué no cogemos la Biblia y la leemos? En una ocasión alguien dijo que si quieres escuchar la voz de Dios con tus oídos, es algo muy fácil, solo tienes que leer la Biblia en voz alta. Y es que es tan sencillo, Dios está tan cerca de nosotros y nosotros buscando cosas lejos de Él para solucionar nuestro problema. Deja de buscar un milagro y empieza a buscar a Dios. Deja de buscar una solución mágica y empieza a acercarte a Dios, a orar más, a leer la Biblia. Ayer escuchaba un vídeo de Paul Washer y decía: lo difícil para un cristiano no es orar. Todos los cristianos oran. Lo difícil para un cristiano es seguir orando, es no dejar de orar. ¿Y cuántas veces cuando tenemos un problema vamos a Dios: Señor, ayúdame? Pero luego dejamos de orar. Dios nos demanda intimidad. Dios nos demanda que estemos cerca de Él, que le busquemos. Cada uno de nosotros estábamos como este hombre, sin esperanza. Pero Jesús nos vio. Jesús se acercó. Jesús nos habló. Y ocurrió el mayor milagro de todos. Nuestro espíritu volvió a nacer. Nuestro espíritu cambió. Nuestro corazón de piedra, como dice el profeta, cambió por uno de carne. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que habla en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos da paz, el que nos recuerda las palabras que Jesús dijo. Y hoy en día, Jesús sigue preguntando: ¿quieres ser sano de tu pecado? Y si no lo conoces, no pierdas esta oportunidad. Responde que sí. Ve arrepentido a Jesús y pon tu fe en Él. Y en el momento en que Jesús dijo las palabras que encontramos en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda, nos dice el texto, y al instante, justo en ese momento, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 38 años sin poder caminar. 38 años diciéndole a sus piernas: camina, y sus piernas no caminaban. 38 años con los músculos atrofiados. ¿Has visto alguna vez a alguien que pasa unos meses en coma sin moverse? Luego sus músculos no valen, tiene que hacer rehabilitación para recuperarse. 38 años sin mover las piernas, sin hacer tratamientos de ningún tipo. 38 años a la espera que apareciese un ángel.
38 años de desilusiones, de desesperación. Pero de repente Jesús habla y todo cambia. Jesús abre su boca y toda la situación se convierte en diferente. La desilusión de tantos años se convierte en alegría. La mirada hacia el ángel esperando que llegara se torna hacia Jesús, hacia la cara amable de Cristo. Sus piernas, que nunca habían respondido durante 38 años a las órdenes del cerebro, de repente los dedos de los pies se empiezan a mover. La rodilla empieza a doblarse. Los músculos atrofiados empiezan a coger fuerza. Sus piernas vuelven a tener fuerza para levantar el peso de este hombre. Y este hombre comienza a andar. Y lo único que fue necesario es que Jesús hablara. Es que Jesús abriese la boca. Y es que el verbo que actuó en el principio, en Génesis 1, creando todo lo que existe, los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, las plantas, los animales, el ser humano, el que estaba allí creando todas las cosas, fue el que habló para que las piernas de aquel hombre volviesen a tener fuerza y volviesen a tener vida. Es la palabra de su poder la que tiene toda la autoridad en toda circunstancia, en toda situación. Pasaron 38 años, pero este hombre volvió a caminar. Pasaron 38 años de desesperación, pero este hombre volvió a tener esperanza. Pasaron 38 años de dolor, de pérdida de dignidad, pero este hombre volvió a estar lleno, gracias a las palabras de Jesús. Y mira, tu problema no es imposible para Dios. Tu situación difícil no es imposible para Dios. Si su palabra creó todo lo que existe, su palabra puede hacer que así nuestro problema se resuelva. Y Dios lo hará o no lo hará, porque Dios es Dios y Dios hará conforme le plazca. Y como hemos dicho al principio, ninguno somos quien para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero sí que podemos estar confiados, sí que podemos estar tranquilos en que la palabra de Jesús, la palabra de Dios tiene poder. Así que clama, ora y ama a Dios y deja que Dios sea Dios y tome el control de tu situación. Hasta aquí el encuentro entre Dios y entre Jesús y este enfermo. Este hombre coge su lecho, su camilla y se pone a caminar. Y se encuentra con los fariseos. Con buena piedra se ha encontrado este hombre. Versículo 10 nos dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. En los 10 mandamientos, Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo que deben santificar y guardar el día de reposo y santificarlo para Dios. Estaba muy claro, era el día para el Señor y en ese día no se debía trabajar. Y Dios se lo demuestra también con el maná. 6 días tenéis que salir a recoger el maná y el 6º día tenéis que recoger parados porque el 7º día no hay que trabajar, no hay que recoger maná. Y esto era bueno porque Dios estaba enfocando a su pueblo a que le alabase y le adorase. Nosotros no celebramos el día de reposo porque no somos judíos, pero igualmente dedicamos el domingo al Señor y debiéramos santificarlo porque el principio sigue existiendo igual. Pero los fariseos habían tergiversado todo esto y habían cambiado la ley, la habían hecho más dura de lo que Dios había pedido que hiciesen. Así que la buena ley de Dios, una vez más, el ser humano la convierte en una mala ley humana y pone una sobrecarga sobre el ser humano que es incapaz de soportar. Y este hombre, después de 38 años, la Biblia no lo dice, y aquí voy a suponer, sabiendo que tampoco a veces debemos suponer mucho, pero si iba 38 años y durante 38 años estuvo en ese estanque, era un hombre que todo el mundo conocía. Yo creo aquí en Santa Perpetua en Gavá hay algunas personas que tienen enfermedades que la conoce todo el mundo en el pueblo y todo el mundo sabe quién es. Estoy seguro que a este hombre casi todos le conocían y sabían quién era. ¿En serio, fariseos, judíos? Hay un hombre que habéis visto 38 años sin andar. ¿Ahora le veis andar y le preguntáis que por qué está cargando con el lecho en vez de alegraros? ¿De verdad sois tan necios? Cuidado con no caer nosotros también en este error. De que cuando Dios haga algo, nos fijemos en las pequeñeces. Estos judíos debieran haber ido corriendo a abrazar a este hombre, alegrarse con él. Por fin vuelves a andar, por fin podrás venir con nosotros al templo. Pero en cambio,
¿No sabes que hoy es día de reposo y no puedes tomar tu lecho? Alegrémonos cuando el que cae es restaurado. Alegrémonos cuando aquel que abandona la fe vuelve a ella. ¿Cuántas veces hay gente que abandona la fe, vuelve y luego se le recrimina lo que ha hecho fuera? Olvídate de lo que ha hecho fuera. Ha vuelto a la casa de su padre. Ha vuelto al redil de las ovejas. Tenemos que estar contentos. Cuidado con no convertirnos en fariseos mirando solamente lo superficial y olvidando el corazón. Y en los versículos del 11 al 13, este hombre le responde y les dice: mira, él me sanó. Y el que me sanó me dijo que cogiese mi lecho y me fuese, así que si él me sanó y me hizo esto, pues yo cojo mi lecho y me voy. Tiene más autoridad que todos vosotros. Básicamente les vino a decir: vosotros me estáis diciendo esto, pero no habéis hecho nada por mis 38 años. Una vez he visto a este hombre y me ha hecho andar. Me dice que coja el lecho, lo cojo y ahora hago caso en lo que me diga. Y entonces los fariseos se dieron cuenta que el problema no estaba en el hombre, era en el que le había dicho que cogiese el lecho. Y le preguntó: ¿quién te ha dicho esto? ¿Quién es el que te ha dicho que hagas esto? Y este hombre le dice: pues mira, no lo sé. Y empezó a buscar, empezó a mirar, no lo encontró porque dice el texto que Jesús había apartado de la gente. La gracia de Jesús hacia este hombre había cambiado su vida por completo. Su vida tenía una nueva dimensión ahora. Veía todo con más claridad. Ya no importaba los 38 años de dolor, no importaba los desprecios que debía haber sufrido, no importaba quién él había sido, solamente le importaba que él había sido sanado. Y es que la gracia es la que cambia todas las cosas. Y la gracia es la que cambió nuestros corazones, la que cambió nuestro interior. Por tanto, necesitamos... Este hombre se saltó a la torera las leyes que los fariseos habían impuesto. Y nosotros, ¿cuántas veces nos avergonzamos delante de la gente de lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Sabes qué? De lo que Dios ha hecho en mi vida estoy tan orgulloso que me importa cero lo que piensen los demás. Dios ha cambiado mi corazón, me ha salvado y me ha rescatado. ¿De verdad nos va a importar lo que piensen otros? Si Dios ha hecho algo tan grande en nosotros, si su gracia ha venido a nuestro corazón, ¿cuántas veces nos enfocamos tanto en lo que opinan los demás en lugar de lo que opina Dios? Que el Señor nos ayude a actuar también con esta misma gracia hacia los demás, a no actuar como estos fariseos. Y en el versículo 14 se nos cuenta que Jesús llega al templo y allí se encuentra este hombre. Vemos que este hombre tuvo una buena reacción. Lo primero que hizo fue ir al templo, seguramente para ofrecer alguna ofrenda, para poder, pues, de alguna manera glorificar y alabar a Dios. Y le dijo Jesús algo que es llamativo. Le dice: mira, has sido sanado, pero ahora vete y no peques más. Le dice: no sea que después te venga algo peor. Qué hermosas palabras, ¿verdad? No peques más. Vete, sigue la vida, pero no peques más. Y aquí vemos que este hombre no solamente recibió sanidad física, recibió una sanidad y un nuevo nacimiento espiritual. Y esto realmente es lo que importaba y lo que realmente iba a marcar la vida de este hombre. Ahora bien, a lo que Jesús le dice: no peques más. Aquí podemos hacernos una pregunta. Bueno, ¿eso quiere decir que el cristiano no peca nada? Porque entonces ninguno de nosotros podemos estar aquí, porque todos pecamos. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, un cristiano puede pecar. ¿Quiere pecar un cristiano? No, un cristiano no quiere pecar. Lucha con todas sus fuerzas contra el pecado. ¿Puede un cristiano mentir? Sí, un cristiano puede mentir en algún momento, aunque no debiera, puede hacerlo. ¿Puede un cristiano vivir toda su vida mintiendo? De ninguna manera. Alguien que vive toda la vida mintiendo, es imposible que sea cristiano. ¿Puede un cristiano pasarse su vida entera pecando e indiferente ante esto? De ninguna manera. Aquel que ha sido rescatado por la sangre de Jesús no puede vivir impasible ante el pecado. ¿Puede un cristiano vivir triste toda su vida? Podemos pasar, como ya vimos la semana pasada con Ramón, podemos pasar depresiones, podemos pasar momentos de tristeza.
Es normal, Dios ha dado sentimientos al ser humano y la tristeza es un sentimiento que Dios nos ha dado. Pero no podemos vivir toda la vida tristes. ¿Cómo vamos a decirle a otros que Jesús es maravilloso, que Jesús ha cambiado nuestra vida y vamos con la cara de tristeza siempre? ¿Podemos pasar tristeza? Claro que sí. ¿Podemos pasar por depresiones? Claro que sí. Pero aquel que ha conocido a Jesús, que ha experimentado el gozo de la salvación, no puede estar toda la vida agobiado, toda la vida triste. Y el ejemplo lo vemos en David, que clama a Dios y le dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque estaba pasándolo mal, parecía que había perdido toda la esperanza, pero la vida de David no fue siempre en declive. Llegó el momento en que Dios le volvió a revivir, le volvió a dar ese gozo y esa alegría. Así que la gracia apunta al corazón y nos transforma, y por eso nos permite que durante toda nuestra vida andemos de espalda a Dios. Y el que lo hace, la realidad es que nunca ha sido hijo de Dios, y necesita arrepentirse, necesita a Jesús, y que su corazón cambie. Así que hasta aquí hemos visto este encuentro entre los fariseos y este hombre que ha sido sanado. Y ahora vamos a ver el último encuentro que encontramos en los últimos versículos, el encuentro entre Jesús y los fariseos. Dice el versículo 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Buscaban matarle porque estaba sanando a personas en el día de reposo. Qué duro es esto. Mira, creo, y lo creo fielmente, y siempre intento ser así, al menos cuando predico y en mi vida, al pecado hay que llamarle por su nombre. Y el pecado es pecado y no debemos nunca encubrirlo ni decir que algo, bueno, esto si es pecado, porque Dios dice que es pecado y no hay nada que hablar. Pero cuidado con matar a la gracia de Dios. Y estos hombres estaban matando la gracia de Dios, porque estaban viendo a gente sanada y se seguían quedando con sus leyes, se seguían quedando con sus rituales. Y mira, podemos tener la iglesia en la que se predique la doctrina más sana de todas, ser los más rectos y los más perfectos en todo, pero si no tenemos gracia hacia los demás no vale de nada. Iglesia muerta. Si no tenemos gracia hacia los que se pierden, no vale de nada lo que hagamos aquí dentro. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la ley. Intentaban cumplirla a rajatabla, pero veían a alguien que se sanaba y le llamaba la atención. Veían a alguien que estaba haciendo milagros y en vez de informarse y ver quién era, fueron a por él a intentar matarle. Que no nos pase eso a nosotros. No seamos asesinos de la gracia de Dios, sino todo lo contrario, administradores. Que la gracia de Dios que nosotros hemos experimentado se la podamos otorgar a otros. Y versículos 17 y 18. Y ya con esto acabamos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Alguno podría pensar: bueno, Jesús, hay cosas que te las podrías haber ahorrado. Igual tampoco hacía falta decir que Jesús, que el Padre era tu Padre. Igual te podrías haber ahorrado esto. Estabas enfadándoles un poco. Estabas atacando a su religión. Pero la realidad es que todo esto tenía que pasar, porque había un plan preparado desde antes de la fundación del mundo, en el cual el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho y morir a mano de los hombres, ser enterrado y resucitar al tercer día. Y Jesús estaba preparando el camino que tenía que transitar, un camino en el que iba a haber adversidad, un camino en el que le iban a perseguir. Y eso no hizo nunca que él dejase de dar testimonio de quién él era. Los judíos, en lugar de arrepentirse al tener al Hijo de Dios delante de ellos, decidieron ir a por él, a matarlo. Y Jesús finalmente acabó pasando por la muerte, para que los pecadores podamos tener esperanza, para que los que estábamos perdidos podamos tener una esperanza futura. Así que Jesús dio testimonio de que él era Hijo de Dios
Y nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesús es Hijo de Dios y que nosotros también lo somos, aunque no podemos hacer los milagros que hizo Jesús, obviamente, pero sí que Él es Hijo de Dios. Acabo ya. Hemos visto en esta mañana a un hombre que no tenía esperanza, 38 años sin caminar, 38 años siendo una carga, 38 años de tristeza, de desolación, con una vida destrozada, pero llega Jesús y lo cambia todo. Llega Jesús y la vida cambia. De momento hay luz, de momento hay esperanza. Y mira, si no te has encontrado con Jesús, hoy Jesús te ha visto, hoy Jesús se ha acercado y hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano de tu pecado? ¿Quieres ser sano de tu pecado o vas a seguir esperando a que baje el ángel, a que ocurra cierta cosa o que ocurra lo otro? Ve arrepentido a Jesús, pide perdón por tus pecados, cree que su muerte en la cruz es suficiente para salvarte y tendrás vida eterna asegurada. Pero si ya eres creyente, entonces no debemos olvidar las palabras de Jesús. No peques más. No peques más. Lucha contra tu pecado cada día de tu vida. El cristiano que no crece en santidad no es cristiano. Mira, alguien que se acaba de convertir, que empieza ahora el camino en las cosas de Dios, va a caer mucho y va a empezar a santificarse, va a empezar este proceso. Y es normal que caiga en cosas que cristianos maduros no debieran caer. Y es normal. Nadie llega al cristianismo y todo cambia tan, que ya se vuelve totalmente santo. La santificación es un proceso en el que vamos trabajando, en el que nos caemos, nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos y peleamos y luchamos y compartimos las cargas y nos esforzamos en la gracia que Dios nos ha dado para mantenernos limpios. Pero si llevas 10, 20, 30, 40, 60 años como cristiano y no has crecido en santidad, necesitas replantearte tu cristianismo. Perdóname que sea tan franco. Necesitas replantearte si realmente eres cristiano. Quizá solamente te has descuidado. Quizá eres como aquel hijo pródigo, aunque sigas viniendo a la iglesia, o quizá no lo sé. Y estás allí en la pocilga con los cerdos. El cristiano llega a veces a la pocilga con los cerdos, pero no se revuelca en el barro. Se levanta y vuelve a la casa del Padre. Hay esperanza. No todo está perdido. Hay algunos que dicen que cuando hablamos mucho de pecado y confrontamos con el pecado nos falta gracia. Al contrario, hablamos de pecado para encontrarnos con la gracia de Dios, para ir directamente a Jesús arrepentidos y que Él nos restaure. Y por último, cuidado con ser un fariseo. Ellos tenían una buena intención, entre comillas, vamos a decir, amaban la ley de Dios, pero la habían tergiversado, la habían cambiado. La Biblia es nuestra guía. Al pecado hay que llamarle por su nombre, no podemos ser tibios con el pecado. No hay nada peor que una iglesia que coge el pecado y lo trata de cualquier manera y lo ignora. Creo que no es nuestro caso, así que podemos estar tranquilos. Pero cuidado con crear pecados que no son bíblicos y con no hablar sobre pecados que sí lo son. No sé si me explico bien. Cuidado con sobrecargarnos con cosas que no están en la Biblia, que las sacamos de nuestras ideas, y cuidado con aquello que está en la Biblia, y es claro, no darle importancia. No nos volvamos fariseos, sino que nos seamos personas llenas de gracia. Y cuando alguien caiga, restaurémosle. No vayamos diciéndole, ¿qué haces con tu lecho? Sino, qué bien, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahora así? Alegrémonos con aquel que es restaurado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este hombre que te pudo encontrar, Señor, que te pudo conocer y que nos enseña tanto de tu gracia, Dios. Y ayúdanos a no buscar el milagro, Señor, a no buscar que pase algo, sino a escuchar tu voz, Señor, cuando te acercas y a mirarte a ti. Gracias porque sabemos que tu palabra es suficiente y es poderosa para cambiar cualquier situación. Por eso te presentamos nuestros problemas, Señor, nuestras situaciones. Porque con una sola palabra tú la puedes cambiar, Señor. Y mientras no cambie, Señor, mientras sigamos igual, ayúdanos a tener nuestra mente fija en ti, Señor, nuestra mirada puesta en ti, en nuestro autor y consumador de nuestra fe. Y gracias, Señor, por
por tu palabra y por qué podemos ser. Señor, si alguien no te conoce, revélate a su corazón y cambia su vida. Y ahora, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte porque tú te lo mereces, Jesús.